Muy bien, señoritas, gusto en saludarles. Gracias por estar conmigo nuevamente en un curso de principios de derecho. En esta oportunidad quisiera estudiar un tema que es de mucha importancia para cualquier ciudadano que esté deseoso de conocer algunas características de las personas. Entonces vamos a trabajar el tema, la capacidad de las personas. ¿Y a qué se refiere eso? Se está refiriendo a los atributos que posee una persona o como lo define el libro en el cual nos estamos guiando, dice, se llaman atributos de la personalidad a todas aquellas características inherentes a toda persona. ¿Ya? ¿Y qué significa esto de inherente? Es decir, que está dentro de nosotros, dentro de nuestra naturaleza como personas. ¿Ya? Es algo que ya lo traemos en nuestra naturaleza al momento de nacer. Ya forma parte de nosotros, pues. Y dentro de esos elementos están, por ejemplo, su nombre, su dirección, su estado civil. Eso ya está adherido a nosotros, ya es inherente a nosotros. Por ejemplo, ustedes en su estado civil son solteras y otras personas pues son casadas. Pues otros tienen nombre. Por ejemplo, en el caso de Edwin, él se llama Edwin. En el caso de Vilma, ella se llama Vilma. En el caso de Angélica, ella se llama Angélica. En el caso de Berenice, pues ella se llama Berenice. Nombre es una característica, es una cualidad inherente a las personas. Por eso se le llama atributo. Y domicilio, sí, es el lugar donde usted vive, donde yo vivo. El profe Edwin vive en tal dirección. Ese es su domicilio. Las personas, según sus atributos, se clasifican en dos, en incapaces y capaces. Esta palabra no mucho me gusta, pero estoy respetando el lineamiento que da el Código Civil, entonces ahí no podemos hacer mayor situación, porque eso ya está establecido en la ley guatemalteca. Entonces estudiemos estos dos tipos de personas que hay. Las personas con capacidad y las personas incapaces. Muy dura esta palabra, siento yo. Bueno, pero creo que la ley es fría y ahí no hay vuelta de hoja. La persona con capacidad, ¿qué es? Se divide en dos. Una en goce o jurídica y una con capacidad de ejercicio. Una con capacidad de goce o jurídica se refiere a la aptitud de una persona para adquirir derechos y obligaciones, Pero quisiera hablar un poquito de aptitud. ¿Qué es eso? Cuando una persona es apta para desempeñar algún puesto es porque tiene las calidades o las características o sabe desempeñar su función o sabe desempeñar su actividad. Cuando una persona es apta es porque es capaz de hacer o de desempeñar alguna actividad. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que es apta para coser tiene que saber cómo ejecutar una máquina plana, una máquina overlock, etcétera. Tiene que tener conocimiento. Una persona que no tiene conocimiento, entonces él no es apto, ¿verdad? Es decir, no sabe cómo ejecutar, no sabe cómo hacer. O la persona que se dedica al tejido, por ejemplo, se me ocurre ahorita, debe de saber cómo realizar las distancias que hay entre las figuras, entre cada uno de los hilos. Ah, pero el que lo sabe hacer es apto. El que no lo sabe hacer no es apto para tejer. Dentro de las capacidades de las personas hay algunas que podemos nosotros mencionar. Por ejemplo, usted tiene 18 años, ya adquirió un derecho de tener mayoría de edad, pero tiene las obligaciones de pagar sus impuestos. Usted en la ley del Código Civil dice, usted a los 18 años ya puede casarse. Fíjese, es un derecho, pero obligaciones, vaya, mantenga a sus hijos,
Y eso es lo que muchos de los jóvenes y las patojas no saben. Dicen, bueno, yo ya estoy apto para casarme, profe, me dice una compañera. Bueno, pero usted trabaja. No, entonces no está apto, porque tiene que mantener a sus hijos, porque tiene que limpiar su casa. Ahí aparece una cuestión de aptitud dentro de los derechos y obligaciones. Alguien dice, bueno, profe, entonces dentro de los derechos que yo tengo, ya puedo trabajar. Bueno, pero en la ley dice que usted dice que puede, en caso excepcional, trabajar si tiene 14 años. No, porque no es obligación aún. 18 años, ya, eso lo dice. Bueno. ¿Cuándo me puedo casar, profe? Yo tengo ganas de casarme con el Juanito, con Mario, que él me quiere mucho. Bueno, ¿y usted está apta? Sí, profe, yo puedo tener bebés, puedo cuidar mi casa. Bueno, ya trabaja y tiene dinero para mantener a sus hijos. No, entonces no está apto. Ya. ¿Bajo qué causas se puede modificar estos derechos y esta obligación? Primero, edad, que era lo que yo decía, de 18 años. En la ley de Guatemala dice que una persona es mayor de edad y puede tener las obligaciones y los derechos de un ciudadano. En la ley de Guatemala no se permite tener o contraer matrimonio hombre con hombre o mujer con mujer. Aquí en la ley civil en Guatemala no se permite eso aún, ¿ya? En otras partes del mundo sí. Entonces, estas causas modifican este derecho o estas obligaciones que la persona puede tener. Y enfermedades también, porque hay en algunas ocasiones que hay personas que padecen ciertas enfermedades mentales o físicas, y eso dificulta que ellos puedan tener la aptitud para hacer uso de sus derechos y sus obligaciones. Ya en términos generales podemos hablar de este tema de esta manera. Las personas con capacidad de ejercicio es la persona que puede ejercerlos, es decir, que puede practicarlos. Hay muchas personas que tienen 18 años, pero no pueden ejercer su derecho, por ejemplo, de contraer matrimonio. Pues yo ya tengo 18 años y yo me quiero casar, sí, pero su derecho para ejercer no puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, padece de Alzheimer, por ejemplo, o padece alguna enfermedad mental. Entonces, en el goce, en la capacidad de goce sí puede, pero en la capacidad de ejercicio no puede, porque no puede él casarse, porque él va a depender por la enfermedad que padece. ¿Ya? Y ahí hay un ejemplo claro. Entonces, una cosa es que yo tenga el goce de la capacidad y otra cosa es que yo lo pueda ejercer o que pueda reclamar ese derecho. Se da mucho, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos y tenemos la capacidad de goce, sí, y yo los puedo mantener, sí, pero no viven conmigo porque me separé, porque no vivo con mi pareja. Y mi pareja se llevó a los niños. Entonces yo no puedo utilizar el ejercicio del derecho de ser papá porque viven en otro lado. Aunque en la ley dice que yo soy el papá. Por eso dice alguna cuestión ahí, cuando uno reconoce a sus hijos o no los reconoce. Una situación es reconocerlo por la parte jurídica y otra que yo lo practique, que yo tenga la oportunidad de abrazar a mis hijos o a mis hijas y decir, bueno, ellos son mis hijos y que viven conmigo. Estoy ejerciendo ese derecho. En cambio aquí, cuando nacen los bebés allá en el RENAP, dice, bueno, de una vez, venga Marita y ¿cómo le va a poner a su hija? Fulana de tal. Bueno, pero ese es un goce jurídico. Una cosa es ejercer, practicar ese derecho. Bueno, y ahora pasamos a la situación de personas con incapacidad. Cuando una persona puede tipificarse incapaz o cuando una persona puede no hacerlo. Muy bien, hay un efecto legal porque este documento solo lo puede extender a través de un juez, o esta sentencia la puede dar solo un juez a través de una declaratoria de interdicción judicial, dice, en la cual se prohíbe o le da el vedamiento de que la persona no puede ser capaz de ejercer ciertas
prácticas o ejercicios inherentes a él. Porque recuerden que todos los que nacen en Guatemala tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones, pero si hay ciertas limitantes físicas o mentales, entonces a través de un juzgado ellos determinan a una persona incapaz. Y en qué momentos una persona incapaz puede o no puede utilizar sus derechos, podemos nosotros revisar el artículo 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Código Civil, que trata sobre las personas incapaces. Cuando un juez lo declara a la persona incapaz, ellos tienen ciertas consideraciones que en ley se establecen. Entonces, dentro del Código Civil ya aparecen algunos elementos que apoyan a las personas que son incapaces para ser tratados de una manera especial por su condición. Y no olviden que esto lo da solamente o lo determina a través de una sentencia un juez del ramo. De lo contrario, no. Muy bien, chicos y chicas, este es el tema de la capacidad de las personas. Espero que les haya interesado el tema. Este video va a ser publicado en Classroom en su momento con su guía de trabajo. Entonces les motivo a que sigan estudiando, sigan trabajando, prosperen, porque esto de la pandemia, primero Dios, va a pasar. Hasta una próxima y Dios les bendiga.